Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los pueblos de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy día, domingo 15 de septiembre, y estamos ya en el 24º domingo del tiempo ordinario, o domingo 24 del tiempo ordinario. Vamos a elevar nuestras súplicas y oraciones en este día por ustedes que nos escuchan, por todas sus necesidades, por todas aquellas que guardan en el corazón, por todas las que manifiestan en sus oraciones personales. De mi parte, cuenten con mis oraciones. Vamos a la reflexión propia del Evangelio del día de hoy. Este domingo Jesús se encuentra en un territorio, Cesarea de Filipo, una ciudad bastante floreciente, grande, con suntuosas construcciones de 2 palacios inmensos, una vida libertina de muchas fiestas, diríamos una de esas ciudades clásicas donde la gente va a divertirse, y son ciudades pues grandes, en la afluencia de mucha gente, pero también de, de construcciones muy suntuosas, ¿no? Majestuosas. Cesarea de Filipo fue una ciudad que creó Filipo, hijo de Herodes el Grande. Cesarea en honor al César, emperador romano, y Filipo en honor a él, como su nombre. Por eso la ciudad se llamaba Cesarea de Filipo. Y como era una ciudad en honor a este hijo de Herodes el Grande, pues tenía que ser una de las ciudades tremendamente, diríamos, de esas, como dije al inicio, que tengan mucha afluencia de gente, que haya fiestas bastante eh, grandes, exuberantes, diría, fiestas donde se notaba un derroche de dinero, ¿no? Y gente notable que asistía a estas grandes fiestas, porque era una ciudad propiamente del rey. Es ahí donde Jesús pregunta a sus discípulos, y diríamos la pregunta del millón: ¿quién dice la gente que soy yo? En ciudades como estas, tan grandes, puedes tener diversas acepciones, pues el pulso a tomar es primero para la gente que no es propiamente del círculo de Jesús, sino la gente.
Pero como la gente está en una ciudad muy desarrollada en ese sentido y bastante confundida más en las fiestas y en ese libertinaje propio, difícil o opacamente posiblemente den una respuesta acertada por la influencia propia del lugar. Pero la acepción de la gente está más ligada a Jesús, como dice, a Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? Un hombre recto, un hombre pobre, un hombre del desierto, un hombre de la verdad. Por ahí Jesús no está muy lejos o no está lejos, porque igual es un hombre de la verdad, es un hombre recto, es un hombre firme. Pero también dicen de Jesús que es Elías. Elías era un profeta que luchó contra los profetas de Baal, contra la idolatría. Decir que Jesús es como Elías es, si Elías ha luchado contra la idolatría, Jesús viene a derruir nuestras idolatrías y a matar esos diosesillos que muchas veces reinan en nuestra vida. Y otros decían, bueno, es un profeta más. Un profeta es un enviado de Dios. Entonces, por ahí la respuesta no está muy lejana. Enviado de Dios, es un profeta. No dirán que es el Hijo de Dios, pero sí que es un profeta y el profeta es un enviado de Dios. Esa es la percepción propia de la gente de alrededor. Pero la pregunta que Dios traslada hoy día a sus discípulos les dice, ¿quién soy yo para ustedes? Esta sí es una pregunta directa a 12 hombres que viven con Él. Es una pregunta clara que vamos a ver cuáles son las respuestas. Las respuestas son, Pedro toma la palabra y le dice, tú eres el Mesías. Si la pregunta es del millón, te llevas el millón. Ha respondido acertadamente. Yo soy el Mesías. No se equivocó. Algunos decían Juan Bautista, Elías, un profeta, pero él dice, tú eres el Mesías. Entonces, la respuesta es acertada. Los otros estaban en una respuesta, como decimos, tibia, pero tú caliente, es decir, acertaste. Jesús inmediatamente ante la respuesta prohíbe terminantemente a sus discípulos que no lo digan a nadie. Un silencio. El silencio mesiánico es un silencio para evitar más especulaciones respecto a su mesianismo que muchas veces llevan una vida facilista o interpretar a un Dios que es prácticamente uno más entre nosotros, un milagrero, hacer un mesianismo mediático y eso no quiere Jesús. Jesús quiere que se interprete su mesianismo como tal, no como personajes como Filipo, el emperador el César, etc. Es ahí donde después de esta prohibición dice que empezó a instruirlos. Es muy buena la catequesis, ¿no? Después de una aclaración de respecto a su mesianismo. Y al instruirlos les dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, somos sacerdotes, escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Mm, La instrucción empieza por el aviso de la pasión. Habla de entrega, habla de juicio, habla de padecer, de condena, de ejecución y de resurrección. Elementos propios de una, diríamos así, de una muerte. Pues en ese escenario de cómo anuncia su pasión, inmediatamente salta la figura otra vez de Pedro. Aquí va a restar el millón completamente y va a salir debiendo. Y lo aparta Jesús diciéndole, esto no te puede pasar. Esto no te puede pasar. Y es ahí donde Jesús le increpa tremendamente a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás. Como digo, ha acertado llevándose el millón ante la pregunta respondida, pero ahora la ha restado completamente y sale debiendo. ¿Por qué? Porque no ha entendido
el camino que Dios ofrece de un verdadero discipulado. No es un camino a seguir un personaje famoso, Filipo el Grande, Herodes el Grande, etcétera, etcétera, etcétera. Pónganle nombres de personajes grandes históricos. Se trata de seguir al Mesías de Dios. Y el Mesías de Dios viene con una propuesta de ese mesianismo, como digo, no mediático, ni tampoco un mesianismo prometedor, embustero y mentiroso. Es un mesianismo que está con el servicio, con el amor, con la entrega, con la pasión y con la muerte. Si la identificación del discípulo no es con este tipo de mesianismo, entonces ¿a quién está siguiendo? ¿A quién realmente le sigue? ¿Con quién se identifica? Puede ser que se identifique en una ciudad grande como Cesarea de Filipo con grandes personajes ilustres, ricos, notables, de apellido, de abolengo, de dinastía, qué sé yo. Y aquí Jesús es el que tiene y le dice, identifícate con el mesianismo de muerte. El discipulado está cargado por esa pasión. Por eso Jesús al final dirá, tú piensas como los hombres, no como Dios, porque Dios no elige en el mundo a personajes grandes, sino ha elegido a lo más pobre del mundo para hacerlos ricos con su presencia. Y Jesús dice cuáles son las características propias de un verdadero discípulo que no se opone ante Dios, sino que se pone del lado de Dios, que no se convierte en un emisario de Satanás, sino que es realmente un discípulo del Señor. Y es, renúnciase a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Renunciarse a uno mismo es lo que nos falta, es negarse. Es como si uno mismo no existiera, se renuncia a todo, no espera nada a cambio, lo da todo. Carga con su cruz porque amar y dar su vida por nosotros. La cruz era un castigo para los esclavos. El esclavo iba a la cruz sin pedir nada a cambio, porque no tenía ningún derecho. Por lo tanto, San Pablo en Filipenses nos dice que Jesús, asumiendo una condición de esclavo ahí y pasando por una muerte en cruz, nos salvó, nos redimió. Y esa es la condición propiamente de Jesús. Y seguirle implica vivir la vida del Maestro, una mirada fija en Jesús. Este es el verdadero seguimiento para responder a la pregunta, ¿quién soy yo? Entonces tú eres Jesús, el que me invita a negarme a mí mismo, a cargar con mi cruz y a seguirte. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes, llámese mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.